Era la tarde del 24 de diciembre en Querétaro, y el cielo tenía ese color anaranjado que solo aparece cuando el año está a punto de morir. Yo venía manejando despacio por la calle empedrada que lleva a mi casa, después de la misa corta en San Miguel. El padre había hablado del perdón, del peso de los actos y de la esperanza. Pero a mis 69 años, la esperanza a veces se siente más como una sombra que como una luz. Me detuve en el mercado de la esquina para comprar una docena de bugambilias rojas y unos dulces de tamarindo para mi nieto, Diego. El vendedor, un muchacho moreno con sonrisa fácil, me dijo: «Va a ser una noche bonita, don Ricardo». Asentí sin responder. No tenía idea de cuán equivocado estaba. Cuando llegué, el olor a pozole y tamales ya se escapaba del patio. Carmen, mi fiel empleada desde que mi esposa murió, estaba acomodando la mesa bajo el corredor. «Ponga los platos grandes, Carmen», le dije. «Hoy viene la familia». Ella sonrió con ese gesto cansado de quien ha visto demasiadas Navidades pasar por la misma casa. Entré al salón principal y vi el viejo árbol de madera que yo mismo tallé hace más de 30 años. Todavía colgaban de él los adornos de vidrio que a mi esposa le gustaban tanto. Ajusté una de las luces que titilaba mal. En momentos como ese, el silencio de la casa me pesa más que los años. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara el ruido del motor afuera. Una SUV plateada se detuvo frente al portón. Vi bajar a mi hija Isabela, vestida con un vestido rojo brillante, de esos que parecen gritar felicidad. Llevaba una cesta llena de regalos envueltos con cuidado. Detrás de ella venía su marido, Julián, con una camisa blanca bien planchada y una sonrisa forzada. Me di cuenta en el acto. Había algo detrás de esa sonrisa. Diego fue el primero en correr hacia mí. «¡Abuelo!», gritó mientras me abrazaba las piernas. Saqué de mi bolsillo una cajita envuelta en papel marrón y se la di. Dentro había un trenecito de madera que yo mismo tallé durante las noches de octubre. «Para ti, campeón», le dije. Él rió y por un momento sentí que todo estaba bien. Nos sentamos a cenar en el patio. Carmen sirvió el bacalao primero, luego los tamales y el ponche. En el fondo sonaba un bolero antiguo, Sabor a mí, como si el tiempo se hubiera detenido en los años 70. Las luces de las velas daban un tono cálido a los rostros. Diego reía. Isabela hablaba sin parar de su trabajo en la ciudad. Dijo que estaban a punto de ascenderla, que todo marchaba bien. Yo la miraba con orgullo, pero también con esa sospecha que solo los padres viejos aprenden a leer en los ojos de sus hijos. Julián, en cambio, casi no habló. Jugaba con el tenedor, evitaba mi mirada. Cuando lo hacía, sonreía demasiado. «¿Y tú, Julián?», le pregunté mientras servía vino. «¿Cómo va ese proyecto tuyo de tecnología?». Él respondió con voz baja: «Bien, don Ricardo. Solo unos ajustes, nada serio». Y cambió de tema enseguida. La cena siguió, pero algo en el ambiente había cambiado. Yo lo sentí. No sé si fue la manera en que Isabela miró a su marido o el silencio repentino que cayó sobre la mesa, pero supe que algo estaba fuera de lugar. Después del postre, pasamos al salón. Debajo del árbol esperaban los regalos. El brillo del papel de colores reflejaba la luz cálida del hogar. Diego se arrodilló a abrir los suyos. Carmen trajo más ponche y el ruido de los cohetes empezó a escucharse en la calle. Yo le entregué a Isabela un pequeño paquete. Dentro, un pañuelo de seda azul que perteneció a su madre.
Tu madre lo usó la última Navidad que estuvimos juntos, le dije. Ella lo tomó con cuidado, como si temiera que se deshiciera entre sus dedos. Sus ojos se humedecieron. Gracias, papá. Yo también tengo algo para ti, dijo sonriendo. Se levantó y fue hasta su bolso. Volvió con un sobre color crema, cerrado con una cinta roja. En el frente, una caligrafía que reconocí al instante. Para papá. Cuando lo tomó con ambas manos y me lo tendió, sentí un leve escalofrío. No sé por qué, pero tuve la sensación de que ese sobre no traía alegría. «¿Qué es esto, hija?», pregunté mientras lo abría. «Un regalo especial», respondió, sonriendo demasiado. Dentro había un fajo de papeles con sellos azules del Banco del Norte. Al principio pensé que era algo simbólico, una especie de documento familiar. Pero al leer la primera línea, la sangre me bajó de golpe. Préstamo empresarial, 5 millones de pesos. Levanté la vista. Isabela me observaba con esa sonrisa, que ya no era sonrisa, sino defensa. Julián bajó la mirada. «¿Qué significa esto?», pregunté con la voz más baja de lo que pretendía. Isabela habló rápido, casi atropellada. «Es una deuda temporal, papá. Julián solo necesita ayuda por unos meses». Yo cerré el sobre lentamente. No dije nada. Julián trató de explicar, con palabras que parecían salirle enredadas. «Fue una inversión mal calculada. El dinero no llegó a tiempo. Pero hay un socio interesado, un tal Víctor Luna. Estamos por cerrar trato». La escuché a medias. En mi cabeza solo resonaba la cifra del préstamo. 5 millones. Mi hija había firmado algo enorme sin consultarme. «¿Tú avalaste esto, Isabela?», pregunté con frialdad. Ella asintió sin mirarme. El ambiente se congeló. Ni siquiera el fuego de la chimenea parecía dar calor. Diego seguía jugando en el suelo, ajeno al drama que nos envolvía. Isabela se acercó, me tocó la mano. «Papá, si no pagamos antes de Año Nuevo, podríamos perderlo todo». Julián intervino. «Pero no es tan grave, don Ricardo. Estamos negociando. Solo necesitamos tiempo». Tiempo. Siempre piden tiempo quienes ya lo han perdido. No supe qué decir. Miré la fotografía de familia colgada en la pared. Mi esposa, Isabela de niña, y yo en mejores días. Sentí que el aire se me hacía pesado. Tomé mi copa de vino y la dejé sobre la mesa sin probarla. «No prometo nada», dije al fin. Carmen apareció en la puerta, intuyendo la tensión. «¿Desean postre, don Ricardo?» «No, Carmen, ya es tarde». Ellos entendieron que era momento de irse. Los acompañé hasta el portón. Isabela me besó en la mejilla. «Gracias por escucharnos, papá», dijo en voz baja. No respondí. Julián solo murmuró un «Feliz Navidad» antes de subir al coche. Vi las luces rojas perderse en la curva de la carretera. El silencio volvió a mi patio, acompañado del ruido lejano de los cohetes. El viento movía las bugambilias del balcón, y el olor a tamales fríos todavía flotaba en el aire. Carmen se asomó desde la puerta. «¿Desea que limpie la mesa, don Ricardo?» «No, Carmen, déjelo así. Mañana lo haremos». Entré al salón. El sobre seguía sobre la mesa, abierto, con los papeles desordenados. Me senté frente a él. Pasé los dedos sobre la firma de mi hija, el sello del banco,
la palabra aval. Sentí un nudo en la garganta. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11:30, conté una por una las cifras del documento, como si estuviera leyendo una esquela. Cada número era una herida. Cada palabra, una distancia más entre mi hija y yo. Afuera, las campanas del templo tocaron para anunciar la medianoche. Dentro de la casa, solo se escuchaba el leve crujido del papel. Levanté la vista y miré el árbol de madera. Las luces aún titilaban, pero ya no parecían brillar. Esa fue la última Navidad en la que el silencio me habló más fuerte que cualquier villancico. La mañana del 25 de diciembre amaneció silenciosa. Los primeros rayos del sol entraban por las cortinas y se oía el arrullo de las palomas en el jardín. El aire olía a madera húmeda y a las bugambilias que habían caído durante la noche. Me desperté temprano sin saber por qué. Tal vez la costumbre, o tal vez porque, después de una noche como la anterior, el sueño se vuelve un lujo que uno ya no puede permitirse. La mesa del comedor seguía igual que la dejé. Había copas vacías, una botella de vino medio abierta y un par de cajas de regalo sin terminar de abrir. Todo parecía una fotografía detenida en el tiempo. Caminé descalzo hasta la cocina, puse la cafetera vieja sobre el fuego y esperé a que el olor del café llenara la casa. Siempre me calma. Me senté, tomé el sobre de color crema que aún estaba sobre la mesa y lo abrí de nuevo. Dentro, los papeles del préstamo seguían ahí, ordenados, con el sello azul del banco y las letras pequeñas que tanto odio leer. En la tercera hoja vi la firma de Isabela. Al lado, una palabra en mayúsculas: aval. Me quedé mirándola a largo rato. Esa sola palabra cambiaba todo. Mi hija no solo había confiado en alguien más con su dinero, había puesto su propio nombre como garantía. Era su responsabilidad, no una ayuda temporal como me quiso hacer creer. Tomé el teléfono y marqué el número de un viejo amigo, Benítez, abogado retirado, con quien trabajé años atrás. Me contestó con su voz ronca. «Ricardo». «¿A esta hora?», dijo medio sorprendido. «Necesito que me revises unos documentos, Benítez». «¿Es por Isabela?» «Sí». «¿Vas a ayudarla?» «Solo quiero saber si esto es legal», respondí, tratando de sonar firme. Le envié las fotos de los papeles. Pasaron unos minutos de silencio. Escuché cómo ojeaba al otro lado de la línea. «Sí, es completamente válido», me dijo al fin. «Si tu hija firmó como aval, el banco puede reclamarle a ella directamente. En los ojos de la ley, ella es tan responsable como el deudor principal». «Ya veo». «Ricardo, ¿qué vas a hacer?» «Nada, todavía». Solo necesitaba entender lo que ella hizo. Colgué. Me quedé un rato mirando el vapor del café que subía despacio, como si el humo llevara consigo todas las dudas que no podía decir en voz alta. Más tarde, Diego bajó las escaleras medio dormido, con su pijama de dinosaurios. «Abuelo, ¿ya es de día?» «Sí, campeón. Es Navidad todavía». Le preparé chocolate caliente y pan dulce. Se sentó frente a mí, jugando con una cucharita. «¿Mamá va a venir hoy?», preguntó. «No lo creo. Debe estar cansada». Asintió sin insistir, pero luego dijo, con esa inocencia que duele: «La semana pasada mamá lloró mucho». «¿Por qué?». Peleó con Julián. Decía que todo era por el dinero, y que ese señor Víctor no quería esperar. Mi corazón se detuvo un instante. «¿Víctor? ¿Escuchaste su apellido?» «No, pero la oí decir por teléfono: Víctor, por favor, danos tiempo». Luego colgó y se fue a su cuarto.
No quise preguntar más. Diego siguió comiendo pan, sin notar el silencio que se había instalado entre nosotros. Ahí lo entendí. No fue una decisión improvisada. Llevaban semanas mintiéndome. Pasé el resto de la mañana arreglando el jardín. Diego me ayudó a juntar hojas secas y darle de comer al caballo. Yo lo observaba mientras corría de un lado a otro con su cubeta de agua, riendo, ajeno a todo. Y pensé que a veces los niños son los únicos que logran mantener la pureza en medio de tanto engaño. A mediodía me llamó Isabela. Su voz sonaba suave, contenida, como quien mide cada palabra antes de decirla. «Papá, ¿pudiste leer los documentos?» «Sí, los leí». Silencio. Luego preguntó. «¿Y qué piensas?» «Lo pensaré», dije. No supe si fue decepción o alivio lo que se escuchó en su respiración antes de cambiar de tema. «¿Está bien, Diego?» «Sí, está conmigo. Está feliz. Dile que lo quiero». «Se lo diré». La llamada terminó ahí. Me quedé con el teléfono en la mano. En mi pecho, la sensación de haber hablado con una desconocida. Esa noche, mientras Carmen recogía la cocina, el reloj marcaba las 9 cuando escuché golpes en la puerta. Al abrir, vi a Julián parado bajo la lluvia. Llevaba el cabello mojado y las manos metidas en los bolsillos. «Perdón por venir sin avisar, don Ricardo», dijo. «Quería hablar con usted. Lo dejé entrar. Su camisa estaba empapada». Carmen le trajo una toalla y lo dejé en el salón frente al fuego. «¿Café?», pregunté. «No, gracias». Se sentó y empezó a hablar, rápido, nervioso. «Yo sé que todo esto se ve mal, pero el proyecto tiene futuro, se lo juro. Perdimos un contrato importante, sí, pero si logramos una inversión más, podríamos recuperar todo en 3 meses». «¿Por qué me ocultaron esto, Julián?», pregunté. Isabela no quería preocuparlo. «Eso no es una respuesta». Ella pensó que lo resolveríamos solos, pero Víctor se detuvo. Lo observé con atención. Sus manos temblaban. La palabra Víctor había salido sola como un reflejo. «¿Víctor quién?», insistí. «Luna. Es el inversionista principal. Prestó parte del dinero, pero ahora está presionando». «¿Presionando cómo?». «Amenazó con demandarnos si no le pagamos antes de fin de mes». No tuve que decir nada. La verdad ya estaba en la habitación, flotando entre el ruido del fuego. Julián se levantó, pidió usar el baño. Mientras se alejaba, su teléfono vibró sobre la mesa. Por instinto, o quizá por costumbre de viejo policía de barrio que nunca fui, miré la pantalla. Un mensaje nuevo. «Víctor Luna. Tienes hasta el 29 para pagar o te demando». Sentí un golpe seco en el pecho. Así que no era una advertencia reciente. Ya lo sabían desde antes de venir el 24. Tomé el teléfono, saqué una foto al mensaje y se la envié a Benítez. No fue orgullo ni venganza. Fue necesidad de saber qué tan hondo era el pozo en el que estábamos cayendo. Julián volvió, recogió el móvil, me dio las gracias por escucharlo y se fue. Ni siquiera esperé a que cerrara la puerta para llamar a Benítez. «Benítez, mira lo que te acabo de mandar». Tardó un minuto en contestar. «Ricardo, ese nombre lo conozco. Víctor Luna es real, duro como el acero. Invierte en empresas jóvenes y las exprime. Si no pagan, demanda sin pensarlo. Y si no intervengo, demandará a Julián. Y si él no puede pagar, embargará la casa. La casa está a nombre de Isabela. Entonces ya sabes lo que sigue». Apagué el teléfono. Afuera seguía lloviendo.
El sonido de las gotas sobre el techo era el único acompañante que me quedaba. Me serví otro café, amargo, sin azúcar. No podía dormir. Al amanecer, tomé las llaves del coche y salí rumbo a la Ciudad de México. No le dije nada a Carmen ni a Diego. Conducir siempre me ayuda a pensar. La autopista estaba casi vacía. En la radio sonaba una vieja ranchera de José Alfredo Jiménez. Cada palabra me sonaba como reproche. Llegué al edificio de Isabela cerca del mediodía. El guardia me reconoció y me abrió la reja con una sonrisa amable. «Feliz Navidad, don Ricardo». «Gracias, hijo». Subí al tercer piso. Antes de tocar, escuché voces dentro. No gritos, sino esa clase de discusión contenida, donde las palabras duelen más que los golpes. «No le digas nada, Julián», decía Isabela casi llorando. «Si papá se entera, estamos perdidos». Golpeé la puerta. Silencio. Escuché pasos lentos. Luego la cerradura giró. Isabela se quedó helada al verme. «Papá, no esperábamos. Vine por mi nieto», la interrumpí. Diego salió corriendo desde el cuarto con una mochila pequeña. «¿Vamos a casa, abuelo?» «Sí, hijo». Nadie dijo nada más. Julián intentó explicarse, pero levanté la mano para detenerlo. «No ahora». Salimos del edificio. El aire de la ciudad estaba pesado, con olor a gasolina y promesas rotas. Diego se subió al asiento trasero y enseguida se quedó dormido. Mientras manejaba de regreso a Querétaro, el paisaje pasaba frente a mí como una película en blanco y negro. Gasolineras, campos secos, postes torcidos. Cada kilómetro era una pregunta sin respuesta. Cuando llegamos, Carmen nos esperaba en el portón. «¿Todo bien, don Ricardo?» «Sí, Carmen, todo bien», mentí. Esa noche, después de acostar a Diego, me senté en el porche con una taza de té. El aire era frío y las luces del pesebre titilaban débilmente en el patio. Saqué del bolsillo el sobre del préstamo y el papel donde había anotado una fecha. 29 de diciembre. Fui hasta la cocina, tomé un marcador rojo y marqué el día en el calendario que colgaba junto al teléfono. Un círculo grueso, casi una herida sobre el papel. Me quedé allí largo rato, mirando ese número, sabiendo que en 4 días algo iba a romperse definitivamente. Apagué la luz del comedor, una por una, hasta que solo quedó encendida la del pasillo. El reflejo amarillo caía sobre mi rostro en el vidrio de la ventana. En ese reflejo no vi a un padre ni a un hombre viejo. Vi a alguien que, sin querer, estaba a punto de elegir entre la justicia y el amor. Y esa fue la noche en que entendí que las mentiras en la familia no se gritan. Se susurran tan bajo que cuando uno las descubre ya es demasiado tarde. El amanecer del 26 de diciembre llegó cubierto de neblina. Desde mi ventana el jardín parecía envuelto en un velo gris. Las ramas de los naranjos estaban húmedas y el aire olía a tierra fría y hojas mojadas. Encendí la cafetera y esperé a que el aroma llenara la cocina. No había dormido bien. Los pensamientos iban y venían, como el humo que se escapa de una vela. Diego estaba ya despierto, sentado frente al televisor con un plato de conchas y un vaso de leche caliente. «¿Vas a trabajar hoy, abuelo?», preguntó sin apartar la vista de los dibujos animados. «No, hoy no», le sonreí, aunque por dentro me sentía muy lejos de esa calma infantil. «Hoy solo quiero pensar». El sobre seguía sobre la mesa, igual que la noche anterior. El color amarillo se veía aún más pálido bajo la luz fría del invierno.
No necesitaba abrirlo. Ya me sabía cada palabra de memoria. Pero no podía evitar mirarlo. Era como una herida que uno se niega a vendar, por miedo a no sentir más el dolor. Mientras removía el café, escuché los pasos de Carmen entrando por la puerta del patio. «Buenos días, don Ricardo». Dejó la canasta con pan sobre el mostrador y me observó en silencio unos segundos. «¿Todo está bien con la señorita Isabela?» «Todo está como debe estar», dije sin mirarla. Ella bajó la mirada y soltó un suspiro largo. «Los hijos cambian cuando el dinero entra de por medio», murmuró mientras acomodaba las tazas. No respondí, no porque no tuviera que decir, sino porque las palabras habrían hecho más ruido del necesario. Decidí salir. Conducir siempre me ayuda a ordenar las ideas. Tomé las llaves del coche y le dije a Carmen que estaría de regreso antes del mediodía. «¿Quiere que prepare algo para cuando vuelva?», preguntó. «Solo té. Nada más». La ciudad de Querétaro estaba medio vacía, como si la resaca de la Navidad hubiera dejado las calles en silencio. Aparqué cerca del centro y caminé hasta el café de siempre, el de las mesas de madera oscura y las paredes cubiertas de fotos antiguas. El lugar olía a café de olla y canela. Me senté en mi rincón habitual junto a la ventana. Benítez llegó 10 minutos tarde, con su abrigo marrón y una sonrisa cansada. «Perdona la demora, amigo», dijo, dándome una palmada en el hombro. «El tráfico sigue igual de insoportable, incluso después de Navidad». «No te preocupes, ya me acostumbré a esperar», pidió un café, y antes de sentarse me observó con curiosidad. «Así que tu hija te dio un regalo caro esta Navidad, ¿eh?» «Demasiado caro». Saqué mi teléfono y le mostré la foto del mensaje de Víctor Luna. Benítez lo leyó sin decir nada. Luego dejó el móvil sobre la mesa y apoyó las manos en el mantel. «Esto no pinta bien, Ricardo. Ese hombre no juega. Si dice que va a demandar, lo hará». Asentí. Lo sabía. Pero necesitaba escucharlo de alguien más. «No quiero actuar sin entender todo», le dije. «No puedo ayudar a Isabela si ni siquiera sé la verdad completa». Benítez tomó un sorbo de café, se acomodó las gafas y me miró fijo. «Entonces investiguemos. Tengo un contacto en la Ciudad de México. Se llama Coronado. Trabajó años en Banco del Norte antes de retirarse. Puede conseguirnos información sobre la empresa de tu yerno. ¿Crees que acepte ayudarnos tan rápido?» «Con dinero y un poco de ética profesional, todo se consigue». Sacó su teléfono, hizo una llamada breve y luego me guiñó el ojo. «Mañana a las 10, en un café cerca de Reforma. Nos estará esperando». Me quedé en silencio unos segundos, mirando el vapor que salía de mi taza. «Benítez», dije despacio. A veces me pregunto en qué momento los hijos dejan de escuchar a sus padres. «Tal vez cuando nosotros dejamos de hablar», respondió. No supe si era una crítica o una verdad, pero dolió igual. Antes de irse, me puso una mano en el hombro. «Ricardo, no actúes por enojo. Actúa con estrategia. La ira ciega, la estrategia enseña». «Lo intentaré», dije, aunque no estaba seguro de poder cumplirlo. Regresé a casa cuando el sol comenzaba a caer. Diego jugaba con sus trenes en la sala, haciendo ruidos de locomotora. Me miró con una sonrisa que me devolvió el aire. «¿Trajiste dulces, abuelo?» «No esta vez, hijo. Mañana, te lo prometo». Subí a mi estudio. La habitación olía a papel viejo y madera encerada. En el cajón del escritorio guardaba un cuaderno de tapas gastadas, el de mi esposa. Lo abrí con cuidado.
Sus notas estaban escritas con tinta violeta, letra fina, pausada. En la última página había una frase que me golpeó como un eco del pasado. Ricardo, no corrijas con ira, enseña con firmeza. Cerré el cuaderno. Lo acaricié un instante, como si su tacto pudiera darme fuerzas. Luego abrí el cajón de abajo y saqué mi vieja navaja de bolsillo y una foto de familia tomada hace más de 20 años. Todos sonreíamos. Isabela tenía 12, el cabello recogido, y yo la abrazaba con orgullo. Qué lejos había quedado esa imagen. Me quedé largo rato mirando el retrato. El silencio de la casa era tan profundo que podía oír mi respiración. A la mañana siguiente partí temprano. Le pedí a Carmen que cuidara a Diego. ¿Estará mucho tiempo fuera, don Ricardo? Solo un día. No te preocupes. El camino hacia la Ciudad de México estaba cubierto de neblina. Paré en una gasolinera cerca de San Juan del Río. Compré una empanada y un jugo de naranja. Los noticieros de la radio hablaban de inflación, de empresas cerrando, de gente perdiendo sus ahorros. Todo me sonaba demasiado familiar. Me di cuenta de que Isabela, por más inteligente que fuera, no entendía todavía que las deudas no son solo números. Son cadenas invisibles que te quitan la paz. Llegué al café donde nos citaron poco antes de las 10. Era un lugar discreto, con mesas pequeñas y olor a madera. Coronado ya estaba allí. Era un hombre de unos 60 años, traje gris, rostro curtido y mirada directa. «Usted debe ser el señor Morales», me dijo estrechándome la mano. «Así es. Gracias por venir». Benítez llegó unos minutos después y se sentó con nosotros. Coronado hojeó los documentos que le llevé. Su expresión cambió a medida que avanzaba. «Esta deuda fue reestructurada 2 veces», dijo finalmente. «No es nueva». «¿Cómo que no es nueva?», pregunté. «Comenzó hace más de un año. Su yerno pidió una prórroga en agosto y otra en octubre. Lo curioso es la garantía». «¿Qué garantía?» «La casa de su hija. Está hipotecada a nombre de Víctor Luna». Sentí un vacío en el estómago. Me quedé mirando la hoja, como si las letras pudieran desaparecer si las ignoraba lo suficiente. «Ella nunca me lo dijo», murmuré. «No me sorprende», respondió Coronado. «Luna no es un criminal, pero es implacable. Si no ve voluntad de pago, ejecuta sin dudar. Aunque, eso sí, es justo, justo». Esa palabra me sonó a veneno. Benítez tomó nota y cerró la carpeta. «Ya tenemos lo que necesitábamos. Gracias, Coronado». Nos despedimos. Conduje de regreso, mientras la ciudad se hacía pequeña en el espejo retrovisor. En la radio, un locutor hablaba sobre los valores familiares y cómo el dinero puede dividir incluso a los más unidos. Bajé el volumen. No necesitaba lecciones, ya tenía las mías. El teléfono sonó. Era Isabela. «¿Dónde estás, papá?», preguntó. «En la carretera». Hubo una pausa. Luego su voz se quebró un poco. «Solo dime que vas a ayudarnos. No puedo dormir desde esa noche». Me quedé callado. Miré el horizonte, la línea difusa entre el cielo y el asfalto. «Yo tampoco», respondí, y colgué. Cuando llegué a Querétaro, el sol se estaba poniendo. Diego corrió a mi encuentro con las manos llenas de chocolate. «Mira, abuelo, hice una estrella para el árbol». «Está preciosa, hijo». Lo abracé fuerte, más de lo necesario. Esa noche, mientras él dormía, abrí mi cuaderno y escribí una sola frase. 29 de diciembre, la lección comenzará. No sabía exactamente cómo
ni hasta dónde llegaría, pero ya no había vuelta atrás. El silencio se había roto dentro de mí, y lo que venía después no sería castigo, sería enseñanza. La mañana del 27 de diciembre amaneció fría, con el cielo gris y un viento que arrastraba hojas secas por el patio. Me levanté temprano, más por costumbre que por descanso. Esa noche apenas dormí, repasando mentalmente lo que iba a decir, cómo debía mantener la calma, cómo no dejar que la emoción se convirtiera en debilidad. Me vestí con mi viejo traje gris, el mismo que usaba en reuniones importantes hace años, y me até la corbata frente al espejo. No lo hacía desde el funeral de mi esposa. El reflejo me devolvió a un hombre cansado, pero todavía en pie. Abrí el pequeño cofre de hierro donde guardaba mis papeles más valiosos, escrituras, títulos y aquel cuaderno de cuero que usaba para anotar decisiones importantes. Metí dentro el dossier del préstamo, mi libreta y una pluma antigua que había pertenecido a mi padre. Era una manía que conservo desde siempre. Cada vez que debía firmar algo serio, usaba esa pluma. El teléfono sonó. Era Benítez. «Todo listo, Ricardo», dijo con tono seguro. «La cita con Víctor Luna está confirmada. 11 de la mañana, edificio Luna Capital, Ciudad de México. Perfecto, saldré en 1 hora. Y recuerda lo que te dije», añadió. «No vayas como un padre herido, sino como un hombre que busca justicia». Guardé el teléfono, respiré hondo y salí. Carmen estaba en la cocina preparando desayuno. «¿Va a salir, don Ricardo?» «Sí, un asunto que debo resolver. Cuida de Diego, volveré antes del anochecer». Ella asintió, aunque su mirada decía más que sus palabras. «Dios lo acompañe», murmuró mientras secaba sus manos con el delantal. La carretera hacia la capital estaba viva. Los camiones cargados de mercancía pasaban a toda velocidad. En el radio sonaba Sabor a mí. Cada acorde me recordaba a los días en que la vida parecía más simple, cuando uno confiaba en la palabra dada y no en los contratos. Miré los anuncios que bordeaban la autopista. Proyectos inmobiliarios, promesas de inversiones rápidas, fotos de jóvenes sonriendo con relojes caros. Todo ese mundo brillante y vacío me resultaba ajeno. Llegué a la Ciudad de México poco antes de las 11. El tráfico era espeso y el ruido de los claxones se mezclaba con el eco de mis propios pensamientos. El edificio de Luna Capital se alzaba como un espejo gigante en medio de Reforma. Vidrios relucientes, guardias uniformados, un logo de acero brillante sobre la entrada. En la recepción, una mujer me miró con una sonrisa profesional. «¿Tiene cita, señor?» «Sí, Ricardo Morales, con el señor Víctor Luna». Revisó una lista y asintió. «Lo esperaban. Pase al piso 15, por favor». El elevador subió despacio. En cada piso, una luz marcaba el avance como un recordatorio de que ya no podía volver atrás. La sala de espera era amplia, moderna, con olor a madera y un cuadro abstracto en tonos fríos. Me senté y pocos minutos después apareció una mujer vestida de negro, con gafas discretas. «Soy Fernanda Ríos, asistente legal del señor Luna. Él lo recibirá ahora». Me condujo a una oficina luminosa, con grandes ventanales desde donde se veía medio Reforma. Detrás de un escritorio de vidrio estaba Víctor Luna. Un hombre de unos 50 años, cabello entrecano, camisa blanca sin corbata. Tenía el porte tranquilo de quien está acostumbrado a decidir el destino de otros con una firma. «Don Ricardo», dijo extendiendo la mano. «Un gusto conocerlo». «El gusto es mío», respondí.
Nos sentamos frente a frente. Saqué la carpeta de mi portafolio y se la pasé. Supongo que ya conoce el caso. Él la abrió con calma. Hojeó las páginas como quien repasa una historia ya contada. «Así que usted es el padre del deudor», dijo finalmente. «No del deudor», aclaré. «Del esposo de mi hija». Sonrió apenas, con esa mezcla de ironía y respeto que tienen los hombres acostumbrados a tratar con gente orgullosa. La mayoría de los padres pagan por sus hijos. Yo prefiero enseñarles a pagar lo que deben. Hubo un silencio breve, pesado, hasta que él apoyó los codos sobre la mesa. «Tiene carácter, don Ricardo. Pocos hablan así conmigo. ¿Qué propone?». Lo miré a los ojos. «No vengo a pedir prórrogas ni favores. Solo quiero que la justicia siga su curso, pero de la forma correcta. Quiero estar presente cuando entregue la notificación de demanda. Quiero que mi hija vea lo que significa firmar sin pensar, mentir para proteger a alguien y perder la confianza de los que la aman». Víctor me observó en silencio. Había algo en su mirada, una curiosidad genuina. «¿Sabe? No esperaba eso. La mayoría viene a rogar tiempo o dinero. Usted viene a presenciar una lección». «Así es». Levanté ligeramente el mentón. «Y lo haré con respeto, pero sin lástima». Se recostó en la silla, cruzó los brazos y asintió. «Será el 29 de diciembre, a las 4 de la tarde, en la casa de su hija. Yo mismo llevaré la notificación». «De acuerdo», nos dimos la mano. Su apretón fue firme, frío, seco. El tipo de saludo que sella un acuerdo que no necesita palabras. Cuando me levanté para irme, Fernanda, su asistente, me alcanzó en la puerta con una carpeta. «Aquí tiene una copia del documento que se entregará». Me miró con cierta empatía. «Lo admiro, don Ricardo. No todos tienen el valor de dejar que la justicia hable». «La justicia no siempre duele, señorita», respondí. «A veces enseña». Salí del edificio y el aire caliente de mediodía me golpeó el rostro. Caminé unas cuadras por Reforma antes de decidir dónde almorzar. Terminé entrando a un restaurante pequeño, con mesas de hierro y olor a cilantro fresco. Pedí enchiladas verdes y una cerveza fría. Mientras esperaba, revisé el documento otra vez. Todo era claro, legal, inevitable. Cuando el mesero trajo mi plato, una voz femenina me hizo levantar la vista. En la entrada estaba una mujer de cabello rubio corto, elegante, con un abrigo beige. La reconocí al instante, la madre de Julián, doña Ortega. Ella no me vio. Se dirigió hacia una mesa al fondo, donde la esperaba un hombre de traje oscuro. Fingí mirar el celular, pero mis oídos se agudizaron. Su conversación, aunque baja, llegaba por momentos. «Víctor Luna, inversión, cubrir la deuda antes del año nuevo». Sentí un vuelco en el estómago. Así que ella también estaba involucrada. Quizás intentaba salvar a su hijo, o quizá formaba parte de la farsa desde el principio. Pagó la cuenta rápido y se fue sin notar mi presencia. Me quedé un momento observando la puerta por la que desapareció, pensando en cuántas mentiras podían caber dentro de una familia. A las 3:30 emprendí el regreso a Querétaro. Benítez me llamó mientras pasaba por San Juan del Río. «¿Cómo fue todo?». «Como debía ser», le respondí. «¿Y Luna?». «Un hombre duro, pero justo. Aceptó que la notificación se haga el 29. Benítez suspiró. «Eso complicará las cosas. Pero tu plan sigue siendo el correcto. A veces los hijos necesitan ver las consecuencias para volver a entender el amor». Sonreí levemente,
sin dejar de mirar la carretera. Así será, Benítez, así será. El sol empezaba a caer cuando entré de nuevo en Querétaro. Paré en una tienda de artesanías al borde del camino. En el escaparate, un juego de ajedrez de ónix negro y blanco llamó mi atención. Las piezas brillaban bajo la luz, sólidas, frías. Lo compré sin pensarlo demasiado. De niño, mi padre me enseñó a jugar diciendo: «Cada movimiento tiene precio, y quien no aprende eso, pierde». Cuando llegué a casa, el cielo estaba teñido de naranja. Carmen colgaba faroles de papel frente al porche, y Diego estaba sentado en el suelo cortando estrellas de cartulina. «¡Abuelo!», gritó cuando me vio. «Mira, estoy haciendo decoraciones». «Te quedaron muy bien». Le pasé la caja del ajedrez. «Mañana te enseñaré algo importante». ¿Jugar? Jugar, sí, pero también pensar. Entré a mi despacho, dejé el maletín sobre el escritorio y abrí mi cuaderno. Saqué la pluma antigua, la misma que me acompañó toda la vida, y escribí con calma una frase que me vino del alma. Cuando el amor se convierte en deber, nace la justicia. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me quedé un momento mirando por la ventana. Las luces del pueblo brillaban a lo lejos, pequeñas, titilantes. Sabía que la tormenta aún no había comenzado, pero por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo, sentí propósito. El amanecer del 28 de diciembre llegó antes de lo previsto. Me desperté cuando el primer viento seco golpeó la ventana del dormitorio, trayendo consigo el olor a pasto quemado del campo vecino. El aire tenía esa sequedad del final del año, cuando los árboles parecen cansados y hasta el silencio suena viejo. Me senté en la cama unos minutos, escuchando los sonidos familiares de la casa. El rechinar del ventilador, el rumor del agua corriendo en la cocina y las pisadas de Carmen barriendo el pasillo. Cuando bajé, la encontré limpiando el piso con su cubeta azul, mientras Diego, en el tapete del salón, hojeaba un cómic con la lengua asomada, concentrado como si nada más existiera. «Buenos días, don Ricardo», dijo Carmen, sin dejar de mover el trapeador. «Buenos días, Carmen. Me serví café. ¿Durmieron bien?» «Sí, señor. Diego soñó con trenes otra vez», respondió sonriendo. Me acerqué a él y despeiné su cabello. «¿Y tú, campeón, listo para aprender más del ajedrez hoy?» «Sí, pero después de desayunar», contestó con la boca llena de pan dulce. El teléfono sonó. Era Benítez. «Ricardo, ya tengo listo el documento. El testamento está completo y la notaría nos espera al mediodía». «Perfecto», respondí, mirando el calendario en la pared. «Hoy debe quedar todo en orden». Colgué y me quedé unos segundos mirando por la ventana. Las hojas de los naranjos se movían apenas. Había algo en el aire, una calma que no era paz, sino preparación. Subí al estudio y abrí la caja fuerte. Dentro, los papeles que guardo desde hace décadas, los títulos de propiedad de la hacienda, el certificado de la cuenta de jubilación, y entre ellos un sobre envejecido con la letra de mi esposa. Lo abrí con cuidado. Era una carta que había leído muchas veces, pero nunca en voz alta. «Ricardo, cuida lo que construimos. No dejes que el dinero cambie la forma en que miras a los tuyos. Si alguna vez dudas, elige siempre la verdad, aunque duela». Doblé el papel con cuidado y lo puse junto a los demás documentos dentro de una carpeta de cuero marrón. Antes de salir, Diego me miró desde el salón. «¿A dónde vas, abuelo?»
A poner las cosas en orden, hijo. Le guiñé un ojo. Cuando vuelva, jugamos otra partida. El sol ya golpeaba fuerte cuando llegué al centro de Querétaro. La oficina de Benítez estaba en una calle antigua, con paredes amarillas y un ventilador que giraba lento en el techo. Me recibió con un abrazo corto y un gesto serio. «Ven, Ricardo, siéntate». Extendió sobre la mesa varios folios sellados. «Aquí está todo. Léelo antes de firmar». El testamento era breve, pero claro. La hacienda y las cuentas de ahorro pasaban al nombre de Diego, bajo la tutela legal de Benítez, hasta su mayoría de edad. Una parte menor, el fondo de la antigua empresa familiar, se destinaría a crear una beca, Fundación Morales, para estudiantes rurales sin recursos. Isabela, mi hija, quedaba con una cantidad simbólica, 1.000 pesos. No por desprecio, sino para dejar constancia de que su exclusión era consciente. Leí cada línea despacio. Cuando terminé, Benítez me miró con esa mezcla de respeto y duda que tienen los amigos cuando presencian algo definitivo. «¿Estás seguro de esto, Ricardo?», preguntó. «Completamente. Esto no es un castigo». «Lo sé», respondí. «Es una lección que tal vez no vea ahora, pero algún día entenderá». Tomé la pluma de mi padre y firmé. Cada trazo sonó como una campanada. La notaria, una mujer de cabello gris recogido en un moño, entró para validar las firmas. «Soy Patricia Hoffman», dijo amablemente. «Solo confirmaré que lo hace por voluntad propia». «Así es». Cuando selló el documento con tinta roja, me sonrió con ternura. «Su esposa estaría orgullosa de usted, don Ricardo». «Eso espero», susurré. Salí de la notaría con el sol del mediodía, golpeando de frente. Caminé unas cuadras sin rumbo, hasta llegar a un pequeño taller de carpintería, donde solía comprar figuras de madera. En el escaparate vi un tablero de ajedrez, tallado en ónix, negro y blanco. Lo levanté. Pesaba más de lo que parecía. «Cada pieza tiene su destino», dijo el dueño, un anciano de Puebla con manos ásperas. «Eso me gusta», le respondí mientras pagaba. De regreso a casa, el camino se me hizo largo. El cielo estaba despejado, y el aire caliente hacía que los cables eléctricos vibraran como cuerdas de guitarra. Pensé en Isabela, en su voz temblorosa la última vez que hablamos, y me pregunté si entendería algún día que el amor también puede expresarse a través del límite. Llegué al atardecer. Diego jugaba con el perro en el patio, lanzándole una pelota. «Abuelo, mira, aprendió a traerla», dijo riendo. «Muy bien, campeón. Pero ahora ven, tengo algo para ti». Entramos al estudio. Puse el tablero sobre la mesa de roble, saqué las piezas una por una. El brillo del ónix reflejaba la luz amarilla del escritorio. «Este será nuestro juego», le dije. «Cada pieza tiene una historia, igual que las personas. El rey protege, la reina guía, los peones avanzan poco a poco, pero sin ellos no hay victoria». «¿Y el caballo?», preguntó con curiosidad. «El caballo salta distinto. A veces, para ganar, hay que moverse fuera del camino recto». Jugamos durante casi una hora. Cada vez que Diego se apresuraba, yo le señalaba el tablero. «Mira, si te apresuras, pierdes el camino». Él sonrió, como mamá cuando maneja. Reí, una risa breve, pero sincera. Exactamente. La noche llegó sin avisar. Carmen trajo chocolate caliente y galletas. Mientras Diego recogía las piezas, el teléfono sonó. Era Isabela. Su voz era suave, pero cargada de ansiedad. «Papá, ¿vas a ayudarnos mañana?».
Me quedé un segundo en silencio, mirando el tablero vacío. Mañana será un día importante, hija. Te amo, papá, dijo casi en un suspiro. Cerré los ojos antes de responder. Y yo también, hija, colgué. Afuera el viento había cambiado. Salí al porche, encendí un cigarro que guardaba para las ocasiones en que necesitaba pensar. El aire frío me golpeó en el rostro. Desde lejos se escuchaban los primeros cohetes de las fiestas de fin de año, estallando contra el cielo oscuro como advertencias. Me senté en la mecedora, saqué mi cuaderno y escribí una sola línea bajo la fecha. 29. La lección. Carmen apareció en la puerta con una taza humeante. ¿Quiere café, don Ricardo? Sí, Carmen, respondí, mirando hacia el horizonte. El último antes del amanecer. Ella dejó la taza a mi lado y se retiró en silencio. Me quedé ahí un largo rato, observando cómo las luces de las casas vecinas se iban apagando una a una. Pensé en todo lo que había hecho ese día, en las firmas, en el tablero, en la voz de Isabela, en los ojos de Diego. No sentía odio ni tristeza, solo una calma firme, esa que llega cuando uno sabe que el camino está trazado y que lo que viene después ya no depende del destino, sino de la voluntad. El viento soplaba entre los naranjos, arrastrando el polvo seco del invierno. Cerré los ojos un momento. En mi mente, las piezas del ajedrez se movían solas. El rey avanzando despacio, el peón sacrificándose, la reina protegiendo su flanco. Cada movimiento tenía un sentido, y yo también había hecho el mío. Mañana la lección comenzaría. Me desperté antes de que sonara el reloj. Eran las 6 en punto, pero el amanecer aún no había llegado. El cielo estaba cubierto por una capa gris, y el viento que se colaba por las rendijas de la ventana olía a tierra húmeda y bugambilia marchita. Me vestí despacio, con la calma de quien sabe que ese día marcará un antes y un después. Carmen ya estaba en la cocina. Sobre la mesa, el desayuno humeaba: huevos rancheros, frijoles refritos y una jarra de café de olla. ¿Dormió bien, don Ricardo?, preguntó, sirviéndome una taza. Lo suficiente, respondí sin mentir, pero sin contar la verdad. Mientras desayunaba, Diego entró al comedor aún con su pijama, los cabellos revueltos y una sonrisa que me recordó lo poco que quedaba de inocencia en esta casa. ¿Por qué estás tan elegante hoy, abuelo?, preguntó mirándome curioso. Porque hoy viene una visita importante. Le acaricié la cabeza. Prometo contarte luego. No era mentira. Solo omití el tipo de visita que esperaba. Después del desayuno, le pedí a Carmen que llevara a Diego a casa de doña Lucía, nuestra vecina. Que juegue allá toda la tarde, le dije. No quiero que escuche discusiones. Ella me miró sin hacer preguntas, pero supe que entendía. Carmen siempre entendía sin palabras. Pasé la mañana preparando la sala. Moví los muebles, limpié el polvo de los retratos y cambié el mantel de la mesa por uno blanco, recién planchado. En el centro coloqué un florero con bugambilias rojas que corté del jardín. A un lado, sobre el aparador, dispuse el tablero de ajedrez de ónix. Las piezas, perfectamente alineadas, parecían soldados esperando órdenes. Cuando el reloj marcó la 1, todo estaba listo. El silencio de la casa era tan profundo que podía oír mi respiración. Llamé a Benítez para confirmar. Víctor Luna va en camino, me dijo. Su asistente, Fernanda Ríos, lleva la orden judicial. Perfecto, contesté. Lleguen exactamente a las 4. No antes, no después. Colgué y permanecí sentado largo rato frente al tablero.
La reina blanca se reflejaba en la luz del ventanal. Pensé en Isabela de niña, cuando solía decirme que las piezas del ajedrez parecían tener sentimientos. Tal vez por eso nunca soportó perder. A las 3 en punto, escuché el motor de un coche fuera del portón. Me levanté y fui hacia la ventana. Una SUV plateada se detuvo frente a la entrada. De ella bajaron Isabela y Julián, ambos vestidos con un esmero que me resultó ajeno. Isabela llevaba un vestido rojo y un bolso nuevo. Julián, una camisa blanca impecable y un reloj dorado que brillaba demasiado. Al abrirles la puerta, Isabela me sonrió con esa mezcla de dulzura y confianza que solía usar cuando quería convencerme de algo. «Papá, sabía que ibas a ayudarnos», dijo, abrazándome. «Pasen, la casa siempre es suya», respondí, sin devolver el abrazo con la misma fuerza. En la sala, el aire olía a madera encerada y canela. Les serví café. Julián miraba alrededor con nerviosismo, mientras Isabela hablaba sin pausa, como si el sonido de su voz pudiera llenar el espacio vacío entre nosotros. «Hemos estado hablando mucho estos días», dijo. «Julián tiene una nueva oportunidad de inversión, un proyecto de software educativo. Si todo sale bien, podríamos pagar antes del verano». Julián asintió rápidamente. «Solo necesitamos un pequeño impulso, don Ricardo. Algo temporal». Tomé un sorbo de café y los observé. «¿Y por qué no me dijiste que la casa está hipotecada?» El silencio cayó como una piedra. Isabela palideció. Julián bajó la mirada. «Papá», balbuceó ella. «No queríamos preocuparle». «¿Preocuparme?», repetí despacio. ¿Y mentirme era mejor opción? Ella abrió la boca para responder, pero no alcanzó. El timbre sonó. Miré el reloj. Las 4 en punto. «Creo que son las personas que esperaban», dije sin levantar la voz. Carmen fue a abrir la puerta. Un instante después entró Víctor Luna, con su abrigo gris y expresión serena. Detrás de él, la abogada Fernanda Ríos sostenía una carpeta gruesa. La presencia de ambos llenó la habitación de una tensión invisible. Isabela se puso de pie, confundida. «¿Qué está pasando?», preguntó buscando mis ojos. Fernanda abrió la carpeta, su tono firme, sin dramatismo. «Notificación oficial de demanda por incumplimiento de contrato de préstamo». Julián se desplomó en el sillón, las manos temblorosas. El color le desapareció del rostro. Esto debe ser un error», dijo apenas. «No lo es», respondí. Isabela se giró hacia mí, con lágrimas contenidas. «¿Fuiste tú, papá? ¿Tú los trajiste aquí?» Me puse de pie despacio, manteniendo la calma que tanto me costaba. «Te advertí que todo acto tiene consecuencias. Traicionaste a tu propia hija», gritó ella. «No te traicioné, Isabela», dije con voz grave. «Te mostré lo que te negabas a ver». Por un momento nadie habló. El reloj de pared marcaba los segundos, como un eco en la habitación. Julián se incorporó, con la voz quebrada. «Yo insistí en esconderlo, Isabela. No quería que él lo supiera». Ella lo miró con furia. «Mentiroso. Tú dijiste que todo estaba bajo control». «Basta», interrumpí, golpeando suavemente la mesa. «La justicia hablará por ustedes». Víctor Luna se adelantó, colocó los documentos sobre la mesa y firmó el acuse con un movimiento rápido. «El proceso inicia mañana. Buenas tardes, don Ricardo», dijo, mirándome con una mezcla de respeto y comprensión.
Asentí. Gracias por su puntualidad, señor Luna. Fernanda recogió los papeles y ambos se marcharon en silencio. El sonido de sus pasos alejándose por el corredor fue como un cierre de puerta en mi pecho. Cuando la puerta se cerró, la sala quedó llena de un olor mezcla de papel, perfume y miedo. Isabela se dejó caer en el sofá, rompiendo en llanto. Julián la miraba, incapaz de acercarse. Me puse el abrigo. El viento afuera silbaba entre los árboles. «No pensé que llegarías tan lejos», dijo Isabela, sin levantar la cabeza. «Yo tampoco pensé que me obligarías a hacerlo», respondí, abriendo la puerta. Salí al porche. El aire era frío y denso. Detrás de mí, escuché su llanto mezclado con un silencio que pesaba más que cualquier reproche. Cuando se fueron, la casa quedó vacía otra vez. En la cocina, el café se había enfriado. Lavé las tazas una a una, como si en ese acto pudiera limpiar algo más que la loza. Entré a la sala y vi el tablero de ajedrez. Las piezas seguían ahí, intactas, esperando su turno. Tomé el rey blanco y lo coloqué de nuevo en el centro. «La partida no ha terminado», murmuré. Salí al porche otra vez. El viento había aumentado, arrastrando hojas y pétalos de bugambilia por el suelo. Desde la iglesia del pueblo, las campanas sonaron 4 veces. Miré al horizonte. El cielo, teñido de violeta, parecía presagiar algo más que una simple noche. Sabía, con esa certeza que duele, que nada volvería a ser igual. Encendí un cigarro, el último del día, y miré la llama vacilar entre mis dedos. No sentía orgullo, ni alivio, ni venganza, solo una tristeza silenciosa, del tipo que uno carga sin decir palabra, porque a veces, para salvar a los tuyos, hay que dejarlos caer primero. Y esa tarde, el 29 de diciembre, mi hija finalmente cayó. Me desperté tarde. No escuché el canto de los pájaros, ni el ruido habitual de Diego corriendo por el pasillo. Todo era distinto, denso, como si el aire mismo pesara más. El reloj marcaba las 8:30. En la casa reinaba un silencio tan profundo que podía oír mi propio corazón. Cuando bajé, encontré a Carmen recogiendo los restos de la noche anterior. Sobre la mesa del comedor quedaban huellas del caos. Servilletas arrugadas, tazas con marcas de café y el mantel manchado con lágrimas que aún no terminaban de secarse. Ella dobló una a una las sillas con la paciencia de quien ha visto muchas tragedias ajenas. ¿Los jóvenes volverán?, preguntó en voz baja sin mirarme directamente. «No creo que pronto», le respondí. Solo asintió y continuó su tarea. Tomó las flores de bugambilia marchitas del florero y las echó en el cubo de basura. El color rojo de los pétalos se apagaba contra el fondo gris, como un eco de lo que ya había muerto en esa sala. Salí al jardín. El cielo estaba cubierto, las nubes bajas, el aire helado. El viento levantaba hojas secas y agitaba mi abrigo. Todo parecía suspendido, como si el mundo entero contuviera la respiración. Pancho, mi viejo perro, yacía bajo el naranjo. Cuando me vio, levantó apenas la cabeza. Me senté junto a él, en silencio. Acaricié su pelaje áspero, sintiendo bajo mis dedos el temblor de sus huesos cansados. En esos ojos opacos vi reflejada mi propia fatiga, la de los años y las decepciones. El teléfono sonó dentro de la casa. Volví despacio y contesté.
Era Benítez. «Ricardo, Víctor Luna presentó la demanda formal esta mañana», dijo con tono grave. «Todo está en curso». «Bien», respondí sin emoción. «¿Estás seguro de seguir adelante? Aún hay tiempo de buscar un arreglo». Me quedé mirando la ventana empañada. «Ahora no hay vuelta atrás, Benítez. Lo que comenzó debe terminar». «Entiendo», suspiró. «Pero no dejes que el orgullo te robe la paz». «El orgullo no me mueve», le dije. «Me mueve la verdad». Corté la llamada. El resto de la mañana transcurrió en una calma incómoda. Carmen cocinaba en silencio, los cuchillos golpeando la tabla con un ritmo monótono. El reloj avanzaba lento. En la radio, los locutores hablaban de las celebraciones de fin de año, de fuegos artificiales y deseos de prosperidad. Cada palabra sonaba como una burla dentro de aquella casa vacía. A la hora del almuerzo, Carmen sirvió sopa de fideos y carne guisada. El aroma era familiar, pero mi apetito se había ido. Tomé un par de cucharadas y dejé la cuchara sobre el plato. «Está buena, Carmen», dije por cortesía. «Debería comer más, don Ricardo», replicó ella. «El cuerpo también sufre cuando el alma se cansa». Sonreí débilmente. No supe qué responder. El reloj dio las 2. Me quedé un rato mirando la mesa. 3 sillas vacías. La de Isabela, la de Julián y la de mi esposa. Parecían fantasmas en su sitio, callados, juzgándome. Entonces escuché pasos apresurados y risas. La puerta se abrió de golpe. Era Diego. Venía empapado de entusiasmo, con una hoja de papel en la mano. «Abuelo, mira lo que dibujé», dijo mostrándome un dibujo de 3 figuras tomadas de la mano. Un hombre, una mujer y un niño. Sonreí con tristeza. «¿Y quiénes son?» «Tú, mamá y Julián», respondió. «Mamá está triste, abuelo». Mi corazón se encogió. «¿La viste?», pregunté. «Sí, vinieron a buscarte, pero Carmen dijo que no estabas». Mamá lloró un poco. Me quedé callado. Sentí que algo en mi interior se quebraba, como una rama seca bajo el peso del viento. Más tarde, cuando Diego regresó a jugar con la vecina, tomé las llaves del coche y conduje hacia la ciudad. No podía quedarme quieto. Quería verla, aunque no tuviera palabras. El camino a Ciudad de México estaba cubierto por una llovizna fina que ensuciaba el parabrisas. Cada kilómetro se me hizo eterno. Las luces de los autos se alargaban como hilos dorados en el asfalto mojado. Llegué al edificio donde vivían Isabela y Julián. El guardia me reconoció de inmediato. «Buenos días, señor Morales. La señora Isabela no ha salido desde ayer». «Gracias», dije. «Subiré un momento». Golpeé la puerta. Nada. Volví a golpear, más fuerte. Después de un largo silencio, escuché el sonido del cerrojo. La puerta se entreabrió. Isabela apareció con los ojos hinchados, el cabello desordenado y una copa de vino medio vacía en la mano. «¿Qué haces aquí, papá?», murmuró, la voz ronca. «Vine a ver cómo estás». «Llegas tarde, ya no queda mucho que ver». Entré despacio. La sala estaba en penumbra. El olor a vino y cigarro impregnaba el aire. En la mesa había papeles esparcidos, facturas, notificaciones del banco y una carta de advertencia de embargo. «¿Dónde está Julián?», pregunté. «En Puebla. Dice que fue a buscar trabajo», respondió, soltando una risa amarga. «Pero todos sabemos
que se fue para no mirar el desastre que dejó. Me acerqué a la ventana. Afuera llovía sin pausa. Los edificios grises parecían llorar también. «Ya lo perdiste todo, ¿verdad, papá?», dijo ella con una mezcla de rabia y tristeza. «Tu orgullo y a mí». La miré. No perdí nada que valga más que la verdad. Ella soltó una carcajada breve, rota, y enseguida se cubrió el rostro con las manos. «¿Verdad? ¿Y qué hago yo con la verdad, papá? No paga las deudas ni cura el miedo». Me acerqué y puse una mano en su hombro. «Pero evita que sigas mintiéndote. Y eso también es una forma de sanar». Ella lloró en silencio. No la consolé, no con palabras. Solo esperé. En algún punto se quedó dormida sobre el sofá, con el vaso aún en la mano. Recogí los papeles del suelo y los puse en orden. En uno de ellos vi la firma de Julián repetida una y otra vez, en documentos falsificados. No me sorprendió. Ya nada podía hacerlo. Cuando salí del apartamento, la lluvia se había vuelto más intensa. El viento azotaba las ramas de los árboles y la ciudad, cubierta por neblina, parecía un lugar sin memoria. El camino de regreso a Querétaro fue lento. Las gotas golpeaban el parabrisas como un tambor persistente. En el retrovisor, las luces de los autos formaban una procesión triste. No sentía rabia, solo una soledad que ya no buscaba compañía. Al llegar, la casa estaba en penumbra. Carmen había dejado una nota sobre la mesa. «Diego ya duerme. Le dejé leche caliente». Tomé la taza, aún tibia, y la bebí despacio, mirando por la ventana. La lluvia seguía cayendo, insistente, implacable. No escribí nada esa noche. No podía. Las palabras se me habían acabado. Encendí una sola vela frente a la fotografía de mi esposa. En la imagen, ella sonreía como si aún creyera en los finales felices. «Les enseñé la verdad, pero me duele», murmuré. La llama titiló, vacilante, y luego se apagó. La oscuridad regresó, silenciosa, total, y entendí, por fin, lo que realmente pesa el silencio. No es la ausencia de palabras, sino el eco de lo que ya no puede decirse. La mañana del 2 de enero amaneció fría, con una neblina espesa cubriendo los naranjos del jardín. El silencio de esos primeros días del año siempre me había parecido un descanso, pero esta vez pesaba distinto. Era el silencio después de la tormenta, ese que deja rastros de algo que cambió para siempre. Encendí la cafetera y esperé, mirando cómo el vapor se mezclaba con la luz gris que entraba por la ventana. Sobre la mesa, el periódico del día hablaba de quiebras, de empresas pequeñas que no habían sobrevivido al cierre del año. En la página 3, entre una lista de nombres, apareció el que ya esperaba: Ortega Technologies S.A.D.C.B., la empresa de Julián. Leí el titular sin sorpresa. Solo sentí ese cansancio antiguo que llega cuando la decepción ya no duele, sino que se vuelve parte de uno. El teléfono sonó. Al otro lado, la voz firme de Víctor Luna. «El caso se moverá rápido, Morales. No habrá forma de evitarlo». Permanecí callado unos segundos, observando la taza de café aún humeante. «¿Y si le doy otra oportunidad?», pregunté finalmente. Hubo un silencio. «¿Otra oportunidad a quién? ¿A tu hija o a su deuda?», replicó con tono neutro. «A mi hija», respondí. Él soltó un leve suspiro, como quien sabe que un hombre está a punto de hacer algo que el corazón manda, no la razón.
A media mañana conduje hasta la ciudad. El cielo seguía encapotado y una llovizna constante empañaba el parabrisas. Los limpiaparabrisas marcaban un ritmo lento, casi meditativo. Al llegar al edificio de Luna Capital, la recepcionista me reconoció y me condujo a la terraza del 10º piso. Víctor estaba allí, de pie, observando el tráfico, como si vigilara el movimiento del mundo desde su torre de cristal. Se volvió al verme y me saludó con una leve inclinación de cabeza. No esperaba verlo tan pronto. Yo tampoco esperaba venir, dije. Pero uno no siempre elige cuándo hacer lo correcto. Le conté mi decisión con calma. Detén la demanda. Permítele pagar en cuotas. No quiero destruir lo poco que les queda. Él me estudió en silencio, los ojos entrecerrados. ¿Por qué lo haces? Ganaste. Porque no quiero ganar perdiendo a mi familia. Su rostro, que siempre había sido una máscara impenetrable, se suavizó apenas. Eres un hombre raro, Morales. La mayoría castiga, tú enseñas. No soy raro, dije. Solo cansado de ver cómo el rencor se hereda como una deuda. Hablamos durante casi una hora. Él llamó a su abogada, Fernanda, y redactaron un acuerdo nuevo. La demanda quedaba suspendida si Isabela y Julián aceptaban vender el departamento y pagar el resto en cuotas durante 3 años. Firmé el documento. Antes de despedirnos, Víctor me tendió la mano. Tu esposa debió de ser una mujer sabia, dijo. Lo era, respondí, con una sonrisa que no me salió del todo. Al salir del edificio, la llovizna se había convertido en lluvia fina. Caminé hasta un pequeño restaurante de esquina. Pedí un pozole caliente y un café negro. En la radio sonaba Amor Eterno de Rocío Dúrcal. Cerré los ojos un instante. Aquella canción había sido nuestra, mía y de Elena, en los años en que todo era más simple. Saqué una servilleta y escribí con mi pluma vieja. Perdonar no es olvidar, es liberar. Pagué la cuenta y regresé al coche. El camino de vuelta a Querétaro se me hizo más corto que nunca, quizás porque el peso en el pecho era distinto. Ya no era culpa ni rabia, sino un cansancio sereno, el que llega después de haber hecho las paces con uno mismo. Al llegar a la casa de Isabela, dudé unos segundos antes de tocar el timbre. La puerta se abrió casi de inmediato. Ella parecía sorprendida, con los ojos hinchados, pero la voz más firme que la última vez. Papá, no esperaba verte. Ni yo esperaba volver tan pronto, respondí. Saqué el sobre de mi chaqueta y lo extendí hacia ella. Víctor Luna aceptó el acuerdo. Tienen 3 años para pagar. No los perderás todo. Ella se quedó inmóvil. Luego sus labios temblaron. Las lágrimas comenzaron a rodar sin permiso. No lo merezco, dijo apenas. Tampoco merecías mi silencio, contesté. Pero te lo di. Y ahora también te doy esto. Desde el pasillo apareció Julián. Llevaba la misma camisa arrugada de días atrás, el rostro pálido, los ojos hundidos. Don Ricardo, empezó a decir, pero lo interrumpí con un gesto. No me des las gracias a mí. Dale sentido al perdón que recibes. Él bajó la cabeza. Buscaré trabajo en Monterrey. Prometo enviar dinero cada mes. No volveré a fallarle. No me falles a mí, le corregí. No vuelvas a fallarle a ella. Isabela lo miró. Luego me miró a mí. Y por primera vez desde que todo comenzó, dio un paso adelante y me abrazó. Sentí su cuerpo temblar contra el mío, igual que cuando era niña
y venía a esconderse de las tormentas. «Te fallé, papá», susurró entre sollozos. «Y aún así sigues siendo mi hija», respondí, acariciándole el cabello. Ella apretó más fuerte, como si temiera que la soltara otra vez. Cuando nos separamos, vi en sus ojos algo nuevo. No era alivio ni arrepentimiento, sino gratitud. La clase de gratitud silenciosa que no se dice, solo se entiende. Me despedí sin dramatismo. «El perdón no borra la culpa», le dije antes de salir. «La ilumina para que no se repita». Conduje de regreso a Querétaro al caer la tarde. El cielo se había abierto y el sol, al fin, se colaba entre las nubes. El aire olía a tierra mojada y a promesa. Frente a la casa, Diego jugaba con Pancho en el jardín. Cuando me vio llegar, corrió hacia mí. «¿Todo bien, abuelo?» «Sí, hijo, todo empieza a estar bien. Entramos juntos». En la mesa seguía el tablero de ajedrez. Diego se sentó y acomodó las piezas con cuidado. «¿Jugamos?», preguntó. «Claro», respondí sonriendo. Él movió el rey blanco 2 casillas. «Mira, si lo cuidas bien el rey no cae», dije, y él rió. Jugamos hasta que el sol se escondió. Cuando Diego se fue a dormir, me quedé solo frente al tablero, observando el reflejo de las piezas bajo la luz tenue. Abrí mi cuaderno de notas y escribí: «Perdonar no cambia el pasado, pero abre el futuro». Apagué la lámpara. En la oscuridad, escuché el suave crujir del viento moviendo las bugambilias. Me levanté, abrí la ventana. Las flores rojas habían vuelto a florecer, pequeñas, resistentes, desafiando el frío. Sonreí. La primavera no había llegado todavía, pero ya se anunciaba, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que, quizás, yo también empezaba a florecer de nuevo. El amanecer del 10 de enero llegó tibio y silencioso. La luz dorada del sol se filtraba por la ventana, pintando rayas sobre la mesa de madera. El aire olía a campo húmedo, a gallinas recién despertadas, a pan tostado. Me levanté despacio. El cuerpo ya no me dolía tanto como antes. Tal vez era el alma la que empezaba a sanar. Desde la cocina escuché la voz de Carmen tarareando mientras fregaba el patio. En el jardín, Diego daba de comer a las gallinas. Su vocecita cantando «Cielito lindo» llenaba el aire de una alegría sencilla. Me senté en el porche con una taza de café de olla. El vapor ascendía despacio, como si quisiera volver al cielo. Todo parecía en calma, pero en el fondo sabía que aún quedaban ondas debajo de la superficie, pequeñas corrientes que tardarían en aquietarse. El cartero llegó a media mañana. Venía en su bicicleta polvorienta, con un sobre grande en la mano. «Correo desde Ciudad de México, don Ricardo», dijo entregándomelo con una sonrisa amable. Le di una propina y entré. El sobre estaba grueso, pesado. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carpeta y una carta escrita con la letra de Isabela. «Papá, empiezo de nuevo. Gracias por no dejarme caer». Debajo, el contrato de compraventa del departamento. Ella había firmado. Parte de la deuda estaba saldada. Me quedé mirándolo largo rato. No lloré, pero sentí un nudo en la garganta, de esos que no se disuelven con el llanto, sino con el tiempo. Dejé la carta sobre el escritorio y salí al patio. Pancho dormía al sol,
y Diego seguía correteando con una rama en la mano, jugando a espantar mariposas imaginarias. Pensé que, tal vez, la vida sabía cómo curar sin pedir permiso. El teléfono sonó. Era Benítez. «Tengo buenas noticias, Ricardo», dijo alegre. «El primer pago del acuerdo con Víctor Luna ya se transfirió. Parece que tu hija cumple». Sonreí. «Tal vez todavía hay esperanza para los Morales», añadió, medio en broma. «La esperanza siempre fue lo único que no nos faltó», respondí. Ambos reímos. A la hora del almuerzo, Carmen preparó mole poblano. La casa olía a cacao, chile y familia. Diego pelaba un mango con una destreza que me recordó a su madre de pequeña. «¿Quieres volver a ver a tu mamá?», le pregunté con voz tranquila. Él levantó la vista, los ojos brillando. «Sí, pero prométeme que no pelearán». Reí. «Prometido, hijo, prometido». Después del almuerzo, me cambié de ropa. Me puse una camisa blanca, la que Elena solía plancharme en los domingos buenos, y tomé las llaves del coche. «¿A dónde va don Ricardo?», preguntó Carmen. «A ver si la vida todavía da segundas oportunidades», le contesté. El camino hacia la capital era largo, pero la carretera estaba despejada. El viento soplaba fuerte, arrastrando polvo y recuerdos. En la radio sonaba «Volver, volver», de Vicente Fernández. Canté bajito, con voz ronca, como si acompañar esa letra fuera una forma de hacer las paces con mi pasado. Cuando llegué al nuevo domicilio de Isabela, me costó reconocer el barrio. Era una zona humilde, en los límites de la ciudad, donde los trenes pasaban dejando un silbido largo y triste. El edificio tenía la pintura descascarada y las ventanas estaban cubiertas con cortinas baratas. Golpeé la puerta. Esta vez no tardó en abrir. «Papá, ¿cómo supiste?», preguntó sorprendida. Le mostré el sobre. «Recibí tu carta. Entré». La vivienda era pequeña pero limpia. En la mesa había 2 tazas desiguales y varios papeles. Solicitudes de empleo, notas de gastos, una libreta con cuentas. El olor a café recién hecho llenaba el espacio. «Estoy buscando trabajo», me dijo. «Tal vez me contraten como contadora en una empresa pequeña. No será mucho, pero es algo». Asentí. «Todo comienzo parece pequeño, hija. Lo importante es que sea verdadero». Ella se sentó frente a mí, y por primera vez en mucho tiempo hablamos sin reproches. Me contó de sus miedos, de cómo había sentido vergüenza de volver a casa. Me escuché a mí mismo respondiendo con calma, sin esa dureza que tantas veces confundí con firmeza. «No esperaba que me perdonaras», susurró. «El perdón no se espera», dije. «Se vive, o no llega nunca». En ese momento se escuchó un golpe suave en la puerta. Isabela fue a abrir. Julián estaba allí, con una mochila y un abrigo gastado. «Vine a despedirme», dijo. «Me ofrecieron trabajo en Monterrey». Ella lo miró sin saber qué decir. Yo me levanté y me acerqué. «Haz lo correcto, muchacho, y no vuelvas si no has aprendido». Él me extendió la mano. La apreté con firmeza. «Gracias por no destruirnos», susurró. «Eso lo hicimos nosotros solos», le respondí sin rencor. Julián bajó la mirada y salió. La puerta se cerró con un sonido seco, definitivo. Isabela quedó inmóvil unos segundos. Luego se derrumbó en el sillón. «Me quedé sola», dijo con la voz rota. «No estás sola», le aseguré. «Estás empezando». Se levantó y me abrazó.
no fue un abrazo de hija arrepentida ni de padre salvador. Fue el abrazo de dos personas que después de perder tanto, por fin comprendían que lo esencial no se compra ni se exige, se cuida. Nos quedamos así un rato. Después, sin palabras, me serví un poco más de café. En la ventana el tren pasaba despacio, dejando una estela de polvo y ruido. Al caer la tarde, me despedí. Ella insistió en acompañarme hasta el coche. El cielo se teñía de naranja y violeta. «Papá», me dijo, «si un día necesitas que te cuide, prométeme que me dejarás hacerlo». Sonreí. «Cuando llegue ese día te avisaré». El camino de regreso a Querétaro fue sereno. En el horizonte el sol se escondía entre los cerros y el viento traía olor a leña. Cuando llegué, Diego me esperaba en la puerta. «¿La viste?», preguntó ansioso. «Sí», respondí sonriendo. «Está bien». Él suspiró, aliviado. «¿Y ahora qué sigue, abuelo?». «Ahora aprendemos a vivir sin miedo». Carmen salió con una cobija sobre los hombros. «Hace frío, don Ricardo. Entre, le caliento café». «Gracias, Carmen, pero esta vez quiero quedarme un rato aquí». Me quedé de pie bajo el porche, mirando las luces lejanas del pueblo. En el aire flotaba una calma que no había sentido en años. No era felicidad ni tristeza. Era algo distinto, una especie de reconciliación con la vida misma. El viento movía las ramas del naranjo, y por un instante juraría haber escuchado la risa de Elena entre las hojas. Respiré hondo. No todo se había arreglado. No todo se había perdido. Y entendí que las consecuencias, cuando se enfrentan con dignidad, no son castigos, son lecciones que el tiempo nos entrega para recordarnos que seguir de pie ya es una forma de victoria. Habían pasado 3 meses desde aquella tarde gris en la que mi hija me dijo adiós entre lágrimas. Ahora, el calor suave de marzo acariciaba los muros de la hacienda y los días solían a flor nueva. La vida, con su paciencia, había ido cerrando las heridas sin pedirme permiso. Las bugambilias frente al porche estaban en plena flor. Sus pétalos rojos cubrían el suelo como una alfombra viva. Yo barría despacio, disfrutando el sonido de la escoba contra las baldosas, mientras Diego corría por el patio con su mochila nueva. «Abuelo, mira, hoy hay festival en la escuela», gritó, mostrando con orgullo su uniforme limpio. Carmen, desde la cocina, me llamó. «Don Ricardo, su café». La escuché reírse al fondo, tarareando una canción vieja de Pedro Infante. Me senté frente a la mesa de madera, bajo el techo de tejas, y tomé un sorbo del café caliente. El aire de la mañana estaba lleno de luz, de esos rayos de sol que parecen tocarlo todo con misericordia. El cartero llegó poco después, montado en su bicicleta. Me entregó un sobre con remitente de Ciudad de México. Dentro había una fotografía. Diego, sonriente, abrazando a su madre en un parque lleno de jacarandas. Detrás, una nota con la letra firme de Isabela. «Papá, conseguí trabajo fijo. Gracias por no rendirte conmigo». Me quedé un momento mirándola. No dije nada. Solo la doblé con cuidado y la guardé en mi cartera, junto a la vieja foto de Elena, mi esposa. Era como juntar pasado y presente en el mismo bolsillo. A mediodía, Carmen y yo fuimos al festival de la escuela.
El patio estaba decorado con banderines de colores, globos, mesas llenas de postres y el bullicio alegre de los niños. Diego, con su sombrero de paja torcido, subió al escenario y cantó de colores, con voz clara y emocionada. Cuando terminó, bajó corriendo y me entregó una medalla de cartón dorado. «Para el abuelo más valiente», dijo con una sonrisa que me desarmó. Lo abracé fuerte, tan fuerte como si ese pedacito de cartón fuera la mayor condecoración que un hombre puede recibir. Regresamos a casa con la tarde cayendo. El cielo tenía ese tono naranja que anuncia la calma. En el camino, los naranjos ya mostraban sus primeras flores. Todo parecía prometer algo nuevo. Al día siguiente, mientras arreglaba el jardín, sonó el teléfono. «Papá», era la voz de Isabela, suave, serena. «Voy a visitarte este fin de semana». Me quedé en silencio unos segundos. «La casa siempre fue tuya, hija», le respondí. Ella rió bajito. «Entonces volver a casa será más fácil». El sábado por la tarde, un autobús se detuvo frente al portón. Desde la ventana del porche la vi bajar. Llevaba un vestido sencillo y un canasto con pan dulce y naranjas. Diego soltó un grito y corrió hacia ella, abrazándola con fuerza. Yo los observé desde la distancia, sin intervenir, dejando que ese reencuentro curara lo que aún dolía. Carmen encendió las velas del comedor y preparó el pollo al horno que siempre le gustaba a Isabela. El aroma llenó toda la casa. Por primera vez en mucho tiempo, no había tensión en el aire, solo el sonido de platos, risas y el chisporroteo del aceite. Durante la cena hablamos de todo y de nada. Isabela contó que ahora trabajaba como contadora en una pequeña empresa de alimentos y que sus compañeros eran buenas personas. «No gano mucho, pero es suficiente», dijo. «Lo importante es que duermo tranquila». Yo asentí con una sonrisa discreta. La tranquilidad vale más que cualquier fortuna. Diego interrumpía cada tanto con sus historias del colegio. Carmen reía, sirviendo más mole, y el tiempo parecía doblarse, trayendo de regreso esa sensación antigua de hogar. Después de cenar, mientras todos lavaban los platos, Isabela se acercó a mí. Tenía las manos mojadas, el cabello suelto, los ojos brillantes. «Gracias, papá, por no rendirte», susurró. «Te rendiste tú, hija», le respondí. «Yo solo esperé a que volvieras». Ella sonrió, y en ese gesto vi algo que creí perdido. La paz de quien se reconcilia consigo misma. Más tarde saqué el tablero de ajedrez del aparador y lo coloqué sobre la mesa. «Esta noche jugamos los tres», anuncié. Isabela se sentó frente a mí, Diego a un lado, observando con atención. «Esta vez tú llevas las blancas», le dije a ella. «¿Y si pierdo?», preguntó riendo. «Entonces aprendes, como siempre», respondí. La partida avanzó entre risas y consejos. Diego aplaudía cada movimiento y corregía jugadas que ni siquiera entendía. Al final, cuando Isabela movió su reina y me dio jaque, levantó las manos y dijo triunfante: «Ganó la contadora endeudada». Reímos los tres. Hacía años que no reía así, con el pecho abierto, sin reservas. La noche cayó despacio. Afuera, el viento traía el olor de las flores silvestres. Encendí una pequeña vela junto a la fotografía de Elena y murmuré: «Ya estamos bien, mi amor». El silencio que siguió no fue triste. Era un silencio lleno de vida, de esos que se escuchan con el alma. Más tarde, cuando todos dormían, salí al porche. El cielo estaba lleno de estrellas, limpias,
brillantes, como si cada una contara una historia que por fin encontraba su final feliz. Escuché la risa lejana de Diego desde el cuarto, mezclada con el sonido de los grillos. Tomé mi cuaderno, el mismo donde había anotado cada paso de esta historia, y escribí: el perdón floreció como la primavera, y con él volvió la familia. Cerré el cuaderno despacio. Respiré hondo. En el aire flotaba el perfume de las bugambilias y el murmullo de la vida que seguía, sencilla, inquebrantable. Miré hacia el horizonte, donde el amanecer empezaba a pintar el cielo de rosa, y supe, con esa certeza que sólo da la edad, que había llegado la primavera, no solo afuera, sino también dentro de mí.